Hola a todos, queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy vamos a desgranar una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, una noticia que francamente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con muchísimas preguntas. Sí, estamos hablando de ese bombazo que saltó el 31 de octubre de 2025, la impactante, la sorprendente, seamos sinceros, un poco inesperada noticia sobre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué estará pasando entre ellos? ¿Se trata de algo profesional, personal, o quizás una mezcla de ambas cosas? Prepárense porque vamos a sumergirnos en todos los detalles que hemos podido recopilar, a analizar las pistas y a compartir todas las teorías que rondan nuestras mentes. Y antes de que me olvide, si todavía no eres parte de esta increíble comunidad, ¿a qué esperas? Dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas. ¡Empezamos! Bueno, para quienes quizás vivan en una burbuja o simplemente no hayan tenido tiempo de enterarse, la noticia que explotó el 31 de octubre de 2025, y digo explotó porque literal, las redes sociales ardían, fue la confirmación oficial. Bueno, más que oficial, una confirmación que llegó de la manera menos esperada, de una posible reconciliación o al menos, de un acercamiento muy significativo entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y cuando decimos esto, imagínense el revuelo. Estos dos actores turcos que protagonizaron la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador para nosotros, se convirtieron en la pareja del momento, o al menos en la pareja que todos queríamos ver junta tanto dentro como fuera de la pantalla. La química que desprendían era innegable, palpable y los fans, nosotros, nos enamoramos perdidamente de su relación ficticia, y por supuesto, esperamos con ansias que se trasladara a la vida real. Y durante un tiempo parecía que así era. Hubo rumores, avistamientos, publicaciones crípticas, todo lo que una relación de celebridades en ciernes necesita para alimentar la imaginación colectiva. Se les veía juntos en eventos, sus interacciones en redes sociales eran menganizadas al milímetro, y la prensa rosa hacía su agosto con cada susurro. La historia de amor entre Can y Demet en Erkenci Kuş no solo conquistó al público turco, sino que se exportó a decenas de países, creando una legión de seguidores incondicionales que soñaban con verlos juntos para siempre. Las escenas de romance, las miradas cómplices, la dulzura con la que sus personajes se trataban, todo ello se trasladó, o al menos así lo percibimos, a la vida real. Pero como suele suceder en este mundillo, las cosas se enfriaron, o al menos eso pensábamos. Cada uno siguió su camino, explorando proyectos individuales, y aunque el cariño y el respeto mutuo siempre parecían estar ahí, la chispa de aquella época de Pájaro Soñador se sentía apagada. Can Yaman emprendió una fulgurante carrera internacional, con participaciones en producciones italianas que lo consagraron como un ídolo a nivel europeo. Demet Özdemir, por su parte, continuó consolidando su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía, participando en series de gran éxito y demostrando su versatilidad artística. Parecía que el capítulo de Can Demet, como cariñosamente los llamaban sus fans, estaba cerrado, relegado a los recuerdos de una época dorada. Hasta ahora. Porque la noticia de este 31 de octubre de 2025 no fue algo sutil. No fue un simple nos vimos para tomar un café. Fue algo que a través de fuentes muy cercanas, y me refiero a gente que no suele equivocarse en este tipo de asuntos, y ojo con ciertas pruebas que luego comentaremos, nos hizo pensar de están de vuelta. La información que comenzó a circular era que ambos estarían trabajando juntos en un nuevo proyecto, algo que de por sí ya es emocionante. Pero no se quedó ahí. Los rumores se intensificaron al punto de sugerir que no solo era un proyecto profesional, sino que había algo más, un reencuentro, una oportunidad para reconectar. Imaginen la escena. Aquí estamos nosotros los fans con nuestras teorías deseando que vuelvan a estar juntos, nostálgicos de la magia que irradiaban. Y de repente, ¡boom! Un proyecto juntos. Pero no uno cualquiera. Se hablaba de una película, o quizás una serie, que los reuniría en pantalla después de tanto tiempo. Y lo que hizo saltar las alarmas definitivas fue la forma en que se filtró la información. No fue un comunicado de prensa oficial ni un anuncio triunfal. Fue, digamos, más orgánico, más real. Empezaron a aparecer en las mismas ciudades en eventos similares, a dar me gusta a publicaciones antiguas del otro, a compartir historias que al observarlas con lupa parecían tener un hilo conductor.
Pequeños guiños que solo los fans más acérrimos podrían captar. Por ejemplo, y aquí es donde se pone interesante, se rumorea que estuvieron en Roma. Al mismo tiempo, pero no juntos, claro está. Cada uno por su lado con sus compromisos. Pero luego, en cuestión de días, ambos compartieron fotos de cafés con un estilo de taza muy similar, o un libro que casualmente uno le había recomendado al otro años atrás. Detalles minúsculos, pero para los detectives de la farándula, que somos muchos, eran señales inequívocas. Y la cosa se puso más seria cuando una fuente, que prefirió mantenerse en el anonimato pero que se sabe tiene acceso privilegiado a círculos de producción, insinuó que las negociaciones para un proyecto conjunto habían estado en marcha durante meses, y que el factor decisivo para que ambos aceptaran era precisamente la posibilidad de volver a compartir set, y quizás de reavivar una conexión que nunca desapareció del todo. La naturaleza exacta de este nuevo proyecto sigue siendo un misterio parcial, y eso, queridos, es lo que más nos intriga. ¿Será una comedia romántica, ese género que los catapultó a la fama, donde su chispa natural brilló con más fuerza? ¿O quizás se atreverán con algo más dramático, demostrando una madurez actoral que ha crecido con los años, explorando nuevas facetas de su talento? Lo que sí se ha filtrado es que la producción estaría a cargo de una reconocida casa productora turca con gran proyección internacional, lo que significa que podríamos estar ante un fenómeno global nuevamente. Esto implicaría una inversión considerable en la calidad de la producción, desde la dirección hasta el guión y la cinematografía, elevando las expectativas a niveles estratosféricos. Y lo más jugoso, se habla de que la trama podría, de alguna manera, tener ecos de su historia personal. Imagínense la metanarrativa. Sería un juego de espejos fascinante donde la línea entre la ficción y la realidad se difuminaría de una manera nunca antes vista, explotando la conexión que los fans ya sienten por ellos. Ahora, hablemos de las reacciones. Como era de esperar, las redes sociales explotaron. Los hashtags #Candemet, #Erkencicus_is_back, #Reunión de Estrellas se volvieron tendencia mundial en cuestión de horas. Millones de comentarios inundaron plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, con fans de todas partes del mundo expresando su emoción, su asombro y sus esperanzas. Los fans, divididos entre la euforia total y una cautela esperanzada, empezaron a revivir viejos momentos, a compartir fanficción, a crear nuevas teorías sobre lo que esta reconciliación, o al menos este acercamiento, podría significar. Y es que, seamos honestos, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir es algo que no se ve todos los días. Era una conexión que traspasaba la pantalla, una energía que contagiaba al espectador, y eso, para un actor y una actriz, es un don invaluable, una alquimia que pocas parejas llegan a alcanzar. Pero, ¿qué hay de ellos? ¿Cómo están manejando esta explosión mediática? Por ahora ambos han mantenido un perfil bajo respecto a la noticia concreta. No hay declaraciones oficiales sobre su relación personal, pero sí hay un leve aumento de su actividad en redes, y curiosamente, un aire de complicidad en las pocas interacciones públicas que hemos podido observar. Por ejemplo, en alguna entrevista reciente donde se les preguntaba por sus proyectos, ambos respondían con una sonrisa enigmática sin negar, pero tampoco confirmando nada de forma explícita, lo que para nosotros es una forma de confirmación indirecta, un código secreto que solo los más observadores pueden descifrar. Han sido vistos en los mismos aeropuertos, en el mismo tipo de restaurantes, e incluso han publicado fotos con fondos o elementos visuales que, de forma sutil, podrían sugerir una cercanía. Recordemos que la relación de Can y Demet fue una de las más seguidas en su momento. Se conocieron en el set de Erkencicus, y la magia fue instantánea, tanto para los personajes como, aparentemente, para los actores. Las fotos juntos, los viajes, las declaraciones de amor, todo parecía indicar que estábamos ante una pareja de ensueño, un cuento de hadas moderno. Los paparazzi los seguían a todas partes, y cada aparición conjunta era motivo de portada. Sin embargo, la presión mediática, los compromisos profesionales y quizás diferencias personales, llevaron a su separación. Y como decíamos, cada uno siguió su camino. Can Yaman se convirtió en un fenómeno internacional con proyectos en Italia y otros países, mientras que Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en Turquía y también explorando oportunidades fuera de su país, reafirmando su talento y su valía como actriz. Entonces, ¿qué ha cambiado ahora? ¿Es el proyecto lo que los ha unido de nuevo, una oportunidad para rehacer lazos profesionales que se fortalecieron con el éxito de Erkencicus, o quizás el proyecto es una consecuencia de que ellos ya se han reencontrado,
¿Una forma de canalizar esa conexión renovada en una obra artística? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, son solo especulaciones. Pero algo es seguro. Esta noticia ha reavivado la llama de la ilusión en millones de fans alrededor del mundo. Es la confirmación de que a veces las segundas oportunidades existen, incluso en el glamuroso y a veces cruel mundo de Hollywood y la televisión turca, donde las carreras pueden ser tan fugaces como apasionantes. La expectación es máxima. Los fans ya están especulando sobre el título de la posible nueva producción, el tipo de personajes que interpretarán, e incluso sobre si habrá escenas de romance tan intensas como las que nos regalaron en Pájaro Soñador. Algunas teorías sugieren que el proyecto podría ser una película independiente con un toque artístico, mientras que otras apuntan a una serie de televisión con un presupuesto ambicioso y un alcance internacional. La clave sin duda estará en la calidad del guión y la visión del director, pero la sola presencia de Can y Demet juntos ya garantiza un interés masivo. La industria del entretenimiento turco, que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, ve en esta posible colaboración un impulso adicional a su proyección global. Que dos de sus estrellas más carismáticas y reconocidas internacionalmente vuelvan a unirse profesionalmente es una noticia que resuena mucho más allá de las froncones de Turquía. Podría ser un catalizador para nuevas oportunidades y para consolidar la reputación de la producción turca en la escena mundial. Y aquí es donde quiero invitarlos a ustedes, a nuestra comunidad. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Creen que es una reconciliación sentimental o simplemente un reencuentro profesional que traerá grandes frutos? ¿Están emocionados por verlos trabajar juntos de nuevo? ¿Tienen alguna teoría sobre la trama de este nuevo proyecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus teorías, sus esperanzas, sus expectativas. ¿Quién sabe? Quizás uno de ustedes tenga la clave que nos falta para descifrar este fascinante enigma. ¿Se atreverán a romper el Internet con su reencuentro, o lo harán de forma más discreta, dejando que su trabajo hable por sí solo? Para ir concluyendo, esta noticia sobre Can Yaman y Demet Özdemir, que surgió el 31 de octubre de 2025, nos ha traído un torbellino de emociones. La posibilidad de que estos dos talentosos actores vuelvan a unir sus caminos, tanto en lo profesional como, quizás, en lo personal, es algo que ha puesto a todos a hablar. Hemos explorado los indicios, los rumores, la reacción de los fans, y las posibles implicaciones de este esperado regreso. Es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina, y que el talento y la química, cuando se unen, pueden crear magia. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Y todo esto solo es el principio. Estaremos muy atentos a cualquier nueva información que surja sobre este tema, analizando cada detalle, cada publicación, cada declaración. Porque ustedes saben que en este canal no nos perdemos nada. Pero por ahora lo que podemos hacer es esperar con ilusión, y sobre todo, con la esperanza de ver grandes cosas. La anticipación es parte de la diversión, ¿no creen? Antes de irnos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante y les ha mantenido al borde del asiento. Compartan con sus amigos, con otros fans de Can y Demet, para que todos estemos al día de estas noticias del corazón y del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido, las noticias más jugosas y los análisis más profundos. Gracias de nuevo por estar ahí, por ser parte de esta comunidad, por su lealtad y su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.